Flavia, muchísimo gusto. Aquí Ernesto Tenemos. ¿Cómo te va? Buenos días, Ernesto. A ver. Encantada de estar acá. Bueno, para mí también. Y muy amable de tu parte realmente. A ver, contanos, nada, lo que puedas contarnos de lo que viviste en tu acompañamiento a Julieta. Sí, lo primero que quiero decir es que Julieta está en tratamiento conmigo. Este es un tratamiento de los habituales, digamos, está en tratamiento conmigo desde hace más de 3 años y sigue en tratamiento conmigo. Yo fui testigo, es decir, me llamaron como testigo, como psicóloga tratante. Después hubo otros profesionales del área de la salud mental que estuvieron allí como testigos, pero desde otros lugares, peritos, forenses, etcétera, especializados, los cuales le hicieron durante todos estos años una cantidad de entrevistas y de peritajes, de test, y de informes que tenían que elevar a la justicia. Tribunal. Sí. Te escucho, Flavia, ¿eh? Ah, perdón, pensé que no me escuchaban. Entonces, todo esto se llega con un gran esfuerzo por parte de la paciente, de Julieta, con cantidades de dudas, de momentos desesperanzados, luego con fuerza, con momentos en donde tuvo que realmente priorizar la seguridad de sus hijos y la suya propia, porque estuvo amenazada durante mucho tiempo en todo esto. Es decir, cada vez que se avanzaba un poquito en el proceso judicial antes, es decir, prejuicio, ¿no? Es decir, antes de llegar al juicio oral, el ex marido no quería, o por lo menos el abogado de ese momento no quería llegar a un juicio oral, etcétera. O sea, hubo muchas trabas, y la verdad que el equipo de los abogados de Julieta realmente hicieron un trabajo muy, pero muy importante para poder llegar al juicio oral. Ni hablemos digamos, de lo que pasó en el 2021, que fue la denuncia, donde ella se anima a denunciar y a hacer esto, ¿no? A hablar, es decir, pasar del dolor y del sufrimiento y del grito a la palabra. Flavia, ¿cómo es ese proceso? Porque me imagino cuando uno ve en general víctimas de abuso, el proceso desde callarse, comprender, negociar, tolerar y finalmente hablar, es un proceso como muy complejo. Yo cuando siempre veo los argumentos de las personas que acusan a las víctimas de violencia de género de haber demorado la denuncia, omiten todas estas cosas que son tan humanas y tan fáciles de entender, ¿no? Porque alguien que está en una familia, que tiene hijos, que, qué sé yo, es un proceso de aceptar el horror y enfrentarlo y tener la valentía para salir y finalmente dar la cara públicamente. Para una estrella Sí. de la tele, además, ponerse en un lugar tan conflictivo públicamente también es muy... Es un lugar de exposición. En el caso de ella es un lugar de exposición bravísimo, muy duro, muy duro. Otras víctimas, por supuesto, están en el anonimato, que tampoco las ayuda. Es decir, es todo muy contradictorio, pero es así. El tema es que el aislamiento que sufrió Julieta llevó al sometimiento, es decir, hay toda una serie de pasos o pasitos y de proceso que se lleva a la situación de decir, no, ¿qué hago? No puedo hacer la denuncia porque le puede hacer algo a mis hijos. Recién después que ella se pudo escapar con sus hijos, recién ahí pudo hacer la denuncia y empezar a hablar, por lo menos en los ámbitos íntimos, ¿no? En los ámbitos más confiables, porque para ella es muy vergonzoso hablar de todo eso. Claro. Por pudor, bueno, es lo que sucede en todas las víctimas, digamos, esto no es estrictamente lo que le pasa a Julieta, sino
lo que le pasa a todas las víctimas, les da como vergüenza haber tenido que pasar por esas situaciones de humillación. Flavia, Sí, te voy a hacer una pregunta que te haría si yo fuera juez. sí. ¿Por qué le crees? ¿Por qué no pensás que es una fabuladora o alguien que actúa por venganza contra un marido que no le hizo nada? ¿Por qué le crees? Bueno, nosotros, nuestra profesión, mi profesión, está un poco destinada a eso, ¿no? Destinada a separar la verdad subjetiva de la verdad objetiva, ¿sí? No es algo que lo pongamos en juegos en las sesiones o en el tratamiento, pero sí, si tenemos experiencia, si tenemos cierto expertise y demás, esto está más que claro. De hecho, como vos sabrás o todo el mundo sabe, a los niños abusados o que han tenido alguna tipo de esto, bueno, una terapeuta, una psicóloga en cámara GESEL, en plena cámara GESEL, le hace hacer dibujos, habla con él, etcétera, y sabe perfectamente si fue abusado o no. Vos me dirás, bueno, pero puede haber errores, y sí, siempre puede haber errores, la salud no es algo estadístico o digamos, imposible cometer errores. A veces hay errores. En este caso, te puedo asegurar que cuando ella empieza a relatar, hay detalles, hay situaciones, hay escenas que son realmente siniestras, que es imposible, digamos. No sé, yo leo mucho, tengo mucha literatura encima, tengo mucho cine y demás, pero nunca vi una cosa así. Eh, sí, yo a Julieta, cuando ella empieza a poder, digamos, hablar, a ponerle palabras a cada una de las cosas, es más, te voy a decir algo en términos generales. La víctima es muy difícil que le pueda poner la palabra. Tiene que empezar a buscar cuál es la palabra correcta para describir el hecho traumático. No es tan sencillo que surja. ¿Se entiende? No, no sé si soy Sí se clara. entiende, claro que sí. Yami te quería hacer una pregunta. Hola Flavia, ¿cómo estás? Yamila Segovia te Buenos días, saluda. buen Sabés día. que mientras estamos conversando con vos, la pantalla está partida en YouTube y se muestra constantemente en forma de loop el abrazo posterior a la condena que se dan con Julieta. Tu abrazo con Julieta. Y me preguntaba qué sentiste incluso físicamente en ese abrazo, ¿no? Porque también en esto de la palabra, yo valoro mucho los espacios terapéuticos y nada, el poder decir, el poder pensar, el poder darse cuenta de un montón de cosas. Y lo que digo es que de repente uno puede hablar con un amigo, con la madre, con esto, pero el espacio de terapia es de uno. Entonces, cuando uno en ese lugar puede ser uno mismo y puede tener un profesional delante que va incluso llevando, guiando, digo, ¿qué pasó en ese abrazo? Y voy a completar tal vez con otra pregunta, después las respondés las dos, que en el agradecimiento también de Julieta cuando termina todo este episodio, o bueno, en realidad termina el episodio pero empieza una nueva vida, ella escribe una lista de agradecimientos y lo primero que hace es ponerse a ella. Y yo supongo que eso también tiene que ver con la terapia, ¿no? Sí, sí, tal cual. Empiezo por la última pregunta. Sí, exactamente. Es decir, recuperarse como sujeto es un trabajo arduo, pero tiene sus frutos, como por ejemplo eso, poder decir desde el lugar de cierta autoestima y de cierta fortaleza, qué bien que hice, ¿no? Qué valiente que fui, no dijo eso, pero bueno, lo digo yo, lo digo yo, qué valiente que fue, qué fuerza que tuvo para poder sostener todo esto y llegar a esta situación para que se visibilice, perdón, en la sociedad que ella es una, que hay miles, que no Flavia, pueden hablar, que no pueden déjame, decir nada. hacerte una Eh, co- déjame hacerte una última pregunta que no quiero que sea sobre Julieta, quiero ser más amplio. Una mujer denuncia al marido
por abuso. Como consecuencia de esa denuncia, el marido va preso. Ese No, marido... no. Bueno, está bien, como Eso consecuencia... No, sería ideal. está bien. Pero ponele que eso ocurra, ¿no? Una mujer denuncia, el marido va preso como consecuencia de lo que hizo, no como consecuencia de la denuncia. Obviamente, pero sin la denuncia no hubiera ido preso. Y al mismo tiempo, ese marido es el padre de sus hijos, ese marido es alguien a quien alguna vez amó, con lo cual la sensación de orgullo y de valentía por haber hecho eso se combina con otros sentimientos que son muy humanos también, como la culpa o la sensación de que hay otros... ¿Cómo se trabaja eso? No, eso es sumamente complejo porque, como yo siempre digo, hay una cuestión. Nosotros tenemos una historia que nos corresponde al pasado, una al presente y otra que no sabemos qué es el futuro. Estos hechos tienen que ser luego instalados en categoría o en estatus de pasado. Es decir, en el pasado yo me enamoré de una persona y después se convirtió en mi abusador y después bla, bla, bla. ¿Sí? Porque si no, no puedo seguir en el presente, no puedo avanzar, no puedo... y además, en ese presente hay tremendas contradicciones sentimentales y emocionales que... uno tiene que enfrentar día a día porque los hijos están allí, están preguntando y están queriendo saber qué es lo que pasa en esa situación, qué es lo que pasó en el pasado, etcétera, etcétera. Es decir, es una situación muy compleja y que requiere muchos años de asimilar, masticar, volver, resignificar toda esta situación. Pero yo quiero, Ernesto, quiero decir algo con respecto al abrazo que me preguntó tu colega. Yamila. Sí, Yamila, porque quiero remarcar una situación. Bueno, ese abrazo fue como algo muy importante, y yo estaba muy emocionada, ella también. Yo salía de declarar. Para mí no es fácil ir a digamos, lo he hecho en infinidad pero no en un caso oral. He hecho cosas defendiendo chiquitos abusados que se hacen de una manera distinta. Pero a lo que voy es que fue la metáfora. Yo creo que ese abrazo fue la metáfora de cómo debería la sociedad, representada por un profesional o por cualquiera, sostener a estas personas, a las víctimas. Y la otra cosa que quiero decir, que es un prejuicio que se tiene por ahí, por muchos ámbitos, es que los terapeutas no sentimos, no tenemos emociones, no queremos a nuestros pacientes, etcétera. Eso es un prejuicio muy grande, o de otra época en todo caso, no sé, ni siquiera Freud, digamos, para ponerlo más en claro. Nosotros amamos lo que hacemos, amamos nuestra profesión, pero también tenemos ciertos afectos. El vínculo que se construye en un espacio terapéutico también es un vínculo amoroso. Bueno, eso quería decir. Discúlpenme si me extendí. Flavia, no te extendiste, fue muy interesante, pero me están diciendo que tenemos que poner tanda, así que te tengo que dejar. Te mando